Steven Grant parece ser un tipo cualquiera. Cada mañana se despierta, alimenta a su pez, un pez que curiosamente solo tiene una aleta, llama a su mamá por teléfono y se va a su trabajo en una tienda de regalos. Pero con el paso de la serie, descubrimos que el pez no tiene una sola aleta, que esas llamadas a su madre en realidad nunca son contestadas. Steven no es quien cree ser. Y esta no es solo una historia de superhéroes, es la historia de un hombre fragmentado por el dolor. En este video vamos a adentrarnos en el viaje emocional y profundamente humano de Moon Knight, el antihéroe de Marvel que, marcado por una infancia traumática, desarrolla un trastorno conocido como trastorno de identidad disociativo. La serie comienza con Steven Grant despertando como siempre, pero con una mirada confundida que intenta encontrarle sentido a lo que no recuerda. Él cree que sus episodios de sonambulismo. Para protegerse se amarra al pie de la cama, sella la puerta, pone cinta en el marco, como si su casa fuera una prisión voluntaria. Pero a pesar de todo, Steven se esfuerza por vivir su día con una sonrisa. Saluda a los del edificio y se dirige a su trabajo en la tienda de regalos de un museo con temática egipcia, algo que le fascina. Ahí, mientras explica con emoción a una niña cómo los antiguos egipcios extraían el cerebro por la nariz usando una varilla metálica caliente, algo inesperado sucede. La niña, con una inocencia inquietante, le lanza una pregunta que lo deja en blanco. ¿Te molestó que no te dejaran entrar al campo de los juncos? A lo que Steven responde: eso no tiene sentido porque no estoy muerto. El campo de los juncos es una especie de lugar pacífico en el más allá en la cultura egipcia. Esa simple pregunta le remueve algo por dentro, algo que ni él mismo entiende. Justo en ese momento, su jefa lo interrumpe y lo llama al inventario. Luego, otra compañera le recuerda una cena que supuestamente habían planeado juntos días atrás. Steven no recuerda nada. Ella se ríe, piensa que es parte de su actuación, pero Steven no está actuando. Él realmente no tiene idea de lo que está pasando. Y así, en pequeños momentos como este, empieza a desmoronarse la idea de que su vida es tan normal como él pensaba. Desesperado por encontrar algo de claridad, Steven recurre a la única persona con la que siente que puede hablar, un hombre que trabaja fingiendo ser una estatua humana en la plaza. Día tras día, Steven se sienta frente a él y le cuenta todo. Sus confusiones, sus miedos, sus días sin sentido. Le habla como si fuera su mejor amigo, aunque del otro lado no recibe respuestas, solo silencio. Un silencio que pesa, pero al menos lo hace sentir acompañado. Hasta ahora hemos visto a un hombre que intenta llevar una vida tranquila dentro del caos. Steven utiliza el humor como escudo, la amabilidad como refugio. Se esfuerza por convivir con sus lagunas mentales, su aparente sonambulismo y la constante incomodidad de no encajar del todo. Steven no tiene una red, no tiene a alguien que realmente lo escuche. Habla con una estatua porque es lo más parecido a un amigo que tiene. Y mientras intenta darle sentido a todo lo que le pasa, no sabe que está a punto de descubrir una verdad que cambiará su vida para siempre. Con el miedo creciendo noche tras noche, Steven hace todo lo posible por evitar quedarse dormido. Lee, camina por su departamento, escucha podcasts, pero nada funciona. El cuerpo, agotado, siempre lo vence. Una mañana abre los ojos y ya no está en su cama. Está tirado en un campo, con la cara llena de tierra y el corazón palpitando como si hubiese corrido kilómetros. Y entonces la escucha, una voz profunda, oscura, que retumba como un trueno dentro de su mente. Entrégale el control al otro. Steven se levanta confundido y al mirar hacia arriba ve guardias armados que comienzan a dispararle. Corre, no entiende nada, no sabe dónde está, no sabe quién es. Llega a un pequeño pueblo donde una multitud espera en silencio. Todos escuchan con devoción a un hombre llamado Arthur Harrow, un supuesto líder espiritual, un gurú que afirma poder juzgar a las personas no solo por lo que hicieron, sino por lo que podrían llegar a hacer. Todo con la ayuda de Amit, una antigua diosa egipcia que representa la justicia absoluta. Arthur sostiene un bastón con forma de balanza y con él decide quién merece vivir y quién no. Primero juzga a un hombre, la balanza se equilibra, todo está bien. Luego una mujer se ofrece, pero su balanza no se equilibra. Arthur apenas la mira, le toma la mano y ella cae muerta al instante. De pronto los guardias informan que el escarabajo sagrado ha sido robado y el ladrón es Steven. Steven entra en pánico. Intenta entregarlo, pero alguien, dentro de él se lo impide. Su cuerpo no le obedece, sus manos no hacen lo que quiere. Su mente es
es un caos. Arthur lo observa, desconcertado. Hasta él, que parece tener todas las respuestas, se da cuenta de que Steven no es quien aparenta, no es un simple ladrón, ni siquiera es consciente de lo que hace, y entonces algo lo posee. Steven sufre un episodio. La pantalla se oscurece. Cuando vuelve en sí, está cubierto de sangre. A su alrededor, los cuerpos de varias personas muertas. No recuerda nada. Solo escucha esa voz otra vez, guiándolo, ayudándolo a escapar. En este punto empezamos a ver con más claridad lo que realmente está ocurriendo. Cuando Steven se enfrenta a una situación que lo sobrepasa emocionalmente, cuando el miedo o el caos lo paralizan, algo dentro de él toma el control. Esto se conoce como trastorno de identidad disociativo, TID. Una condición mental real, compleja, que suele surgir como respuesta a traumas profundos, especialmente aquellos vividos durante la infancia. Es como si la mente, en un intento desesperado por protegerse, fragmentara la conciencia en distintas identidades, cada una con sus propios recuerdos, comportamientos y hasta habilidades. Y eso es exactamente lo que vemos en Steven. Cuando no puede más, cuando el peligro lo supera, no es él quien responde, es otra parte de él, una parte más fuerte, más decidida, más violenta, una parte que Steven no conoce, pero que está ahí, esperando para actuar cuando él ya no puede. Steven todavía no lo sabe, pero dentro de él vive otra persona, una identidad distinta. Steven despierta en su cama y cree genuinamente que todo ha sido simplemente un sueño y se alegra de eso. Solo una mala jugada de su mente agotada, pero algo no cuadra. Su pez ya no tiene una sola aleta como siempre pensó, ahora tiene dos. Desconcertado corre al acuario, reclama confundido, casi desesperado, pero la mujer que atiende le dice que ya había estado allí el día anterior preguntando lo mismo, y que nunca, jamás han tenido peces con una sola aleta. Steven empieza a perder el control, ya no sabe qué es real y qué no. Como si fuera poco, ese mismo día recuerda que tiene una cena pendiente con su compañera del trabajo. Se pone su mejor ropa, respira hondo y va al restaurante. Pero ella no aparece, la llama por teléfono. Ella le dice que lo estuvo esperando el viernes y que hoy ya es domingo. Steven se queda helado, no puede entender cómo perdió 2 días enteros de su vida. Le pregunta al mesero, casi suplicando que le diga otra fecha. Es domingo, con el corazón roto y los ojos vacíos, Steven, que es vegetariano, pide un filete. Ni siquiera sabe cómo quiere que lo cocinen, solo quiere sentir que algo en su vida tiene sentido. Steven ya no entiende absolutamente nada. Está quebrado, triste, confundido y ahora también con miedo. Después de perder la noción del tiempo, de arruinar su única cita y de cuestionarse su propia cordura, algo dentro de él empieza a romperse. En un acto casi impulsivo, comienza a revolver cada rincón de su departamento, como si intuitivamente supiera que hay algo escondido, y lo encuentra, un hueco oculto en la pared. Allí, un viejo teléfono empieza a sonar. Steven atiende, y del otro lado una mujer lo llama por otro nombre. «Mark, ¿dónde estuviste?», le dice con desesperación. Steven queda paralizado. Él no es Mark, él cree que no lo es. Desde ese momento su mundo se vuelve una tormenta. Las voces regresan, las luces parpadean, su reflejo no se mueve como debería. Intenta escapar, baja por el ascensor y allí lo ve. Esa figura aterradora que lo persigue en sus sueños, en sus alucinaciones, en su mente. Steven ya no puede distinguir qué es real y qué es producto de su mente colapsando. Al día siguiente intenta volver a la rutina, sube al colectivo, pero en medio del gentío lo ve. Arthur Harrow está allí, mirándolo. Asustado, corre a buscar ayuda en la tienda de regalos donde trabaja, pero al hablar con el guardia se da cuenta de algo aún más perturbador. Él también forma parte de este culto, fanáticos de la diosa Amit. Harrow lo acorrala, no lo amenaza con violencia, sino con ideas. Le habla de su misión, de cómo Amit puede prevenir el mal antes de que ocurra, de cómo si ella hubiera actuado a tiempo, se podrían haber evitado las tragedias más oscuras de la humanidad, Hitler, Pol Pot, Napoleón, y acá aparece un dilema filosófico profundo. ¿Es justo juzgar a alguien por algo que todavía no hizo? ¿El fin justifica los medios? Steven está atrapado entre dos fuerzas enormes, una que lo amenaza desde afuera y otra que lo está destruyendo desde adentro. El turno de Steven en la tienda termina como cualquier otro, o eso cree. Camina entre pasillos vacíos, intentando convencerse de que todo lo que vivió fueron delirios, estrés o quizás sueños demasiado reales. Pero entonces lo escucha, un aullido, no de un perro. Por el megáfono la voz de Arthur Harrow retumba entre las paredes.
Steven entrega el escarabajo y ahí comienza la persecución. Una criatura salvaje, un chacal egipcio salido directamente de una pesadilla mitológica, lo persigue por los pasillos. Steven corre, tropieza, grita, está aterrado. No hay nadie que lo escuche, nadie que lo salve, excepto uno. Se encierra en el baño y frente a él su reflejo no se mueve igual. Es él, pero no es él. Por primera vez su otro yo le habla. Mark. Tienes que darme el control, le dice. Si no lo haces, vas a morir. Steven duda. Está desesperado, pero también tiene miedo de lo que significa ceder. Confía en mí y en ese momento, con el corazón latiendo al límite y sin otra opción, Steven cede. Y Mark despierta. El cuerpo cambia, se transforma, un traje ceremonial emerge como una segunda piel, una armadura de otra era. Mark no retrocede, pelea, lo enfrenta, lo destruye. Una vez más, Steven es salvado, pero esta vez no por un extraño, sino por la otra parte de él. Al día siguiente, Steven llega a la tienda de regalos aún con la cabeza hecha un nudo. Pide revisar las cámaras de seguridad para entender qué pasó durante la extraña noche, pero no encuentran nada extraño. No hay ningún chacal acechando en los pasillos, solo a Steven, corriendo desesperado directo al baño. Cuando ven el baño destrozado, el caos que dejó tras de sí, la conclusión es inevitable para ellos. Steven no está bien, que necesita ayuda. Y sin más, lo despiden. Le dicen que debe buscar atención psiquiátrica, que ya no puede seguir trabajando allí. En ese momento, Steven se da cuenta de que su mundo se está cayendo a pedazos. No solo lucha contra monstruos invisibles, sino también contra la mirada implacable de la sociedad que no comprende su tormento. Lo que hemos visto hasta ahora es el viaje de una mente fragmentada en busca de equilibrio. Desesperado por entender lo que le está pasando, Steven decide investigar. Va hasta un depósito oculto donde Mark, su otra personalidad, suele guardar sus cosas. Allí encuentra armas, pasaportes con distintos nombres, montones de dinero y, lo más extraño, ese misterioso escarabajo que parece funcionar como una brújula. Intentando racionalizar, Steven se convence de que todo esto podría ser producto de algún efecto secundario por haber comido carne, algo fuera de su dieta vegetariana o quizá un episodio psicótico más. Discute consigo mismo, o mejor dicho, con Mark, quien aparece en el reflejo del cristal, firme y desafiante. Mark le revela una verdad que Steven aún no está listo para aceptar. Ambos son ahora propiedad de Khonshu, la deidad egipcia de la luna, y tienen la misión de proteger a los viajeros de la noche. Steven, aterrorizado, se niega rotundamente. Está convencido de que lo que necesita es ayuda psiquiátrica, no convertirse en un peón de dioses antiguos. Pero Khonshu no tarda en recordarle su presencia. Al salir del depósito, casi es atropellado por Layla, la ex esposa de Mark, que llega en su moto buscando respuestas. Steven no sabe qué decir. La lleva a su departamento, donde poco a poco Layla comienza a entender la verdad oculta que Steven ni siquiera había reconocido, que él no es Mark, sino otra parte de la misma persona, una personalidad de Mark que desconocía hasta ahora. La llegada de Layla es un punto de quiebre para Steven, no solo porque le confirma que todo lo que está viviendo es real, sino porque le muestra otra dimensión de Mark, su pasado, su historia y su corazón. Layla no es una desconocida, es la esposa de Mark, una mujer valiente, decidida, profundamente conectada con la cultura egipcia y con la misión de su esposo. Para Steven, Layla es alguien completamente nueva, y sin embargo se siente intrigado, atraído, incluso conmovido por ella, no solo por su belleza o su inteligencia, sino porque es la primera persona que sin quererlo comienza a verlo, a escucharlo. Lo trágico es que Layla sigue buscando a Mark y Steven no es Mark, no tiene sus recuerdos, ni su historia, ni su amor, y sin embargo es parte de él. La relación entre ellos hasta este punto es un cruce de identidades, una mujer que quiere respuestas, un hombre que no las tiene, y un pasado que ninguno de los dos termina de comprender. La charla entre Layla y Steven se ve abruptamente interrumpida por dos supuestos agentes federales que dicen estar investigándolo. Layla logra esconderse junto con el escarabajo mientras los agentes revisan el departamento y encuentran el bolso con pasaportes falsos, dinero y documentos que incriminan directamente a Steven, o mejor dicho, a Mark.
Sin entender nada, Steven es llevado por estos agentes, pero algo no cierra. No lo llevan a la comisaría y la tensión en el aire le confirma que hay algo más detrás. Durante el viaje, uno de ellos menciona una masacre en el desierto y cómo solo una mente enferma pudo haber hecho algo así. Steven se hunde aún más en la confusión. ¿Realmente hizo eso? ¿Fue Mark? ¿Y si él también es culpable? Finalmente, Steven descubre la verdad. Estos agentes son parte del culto de Arthur Harrow. Es llevado a una comunidad que Harrow dirige con apariencia de paz, pero que detrás esconde una secta peligrosa y fanática. Allí, Harrow le habla como si fuera un guía. Le explica que su misión es liberar a Amit, la diosa egipcia que puede juzgar a las personas incluso por crímenes que aún no han cometido. Steven, con toda su confusión a cuestas, logra ver lo que Harrow no quiere aceptar, que lo que propone es profundamente injusto. ¿Cómo se puede asesinar a alguien por algo que aún no ha hecho? ¿Qué tipo de justicia es esa? ¿Y si la persona cambia? ¿Y si nunca llega a hacer eso que la balanza anticipa? Incluso le dice que eso implicaría matar niños. Pero Harrow tiene su respuesta, fría y calculadora. Es mejor arrancar la mala hierba antes de que infecte todo el campo. Cree que está haciendo lo correcto, que al servir a Amit está redimiéndose por los pecados que cometió cuando era el avatar de Khonshu, al igual que ahora lo es Mark. Sin embargo, detrás de esa supuesta redención, Harrow está construyendo un imperio de muerte y destrucción. Justifica lo injustificable y en nombre de la justicia termina cometiendo atrocidades. Steven, atrapado entre dos dioses, dos ideologías y dos versiones de sí mismo, empieza a darse cuenta de que no solo está en medio de una guerra milenaria, sino también de un conflicto moral mucho más grande de lo que jamás imaginó. Harrow, ya sin máscaras, le exige a Steven que le entregue el escarabajo. Steven, genuinamente confundido, le dice que no lo tiene. La tensión crece. De repente aparece Layla con el escarabajo en mano y le grita a Steven: «Invoca el traje», pero Steven no entiende. ¿Qué traje? ¿Cómo? Él no es un guerrero ni un héroe, solo es una persona fragmentada, atrapada en una pesadilla que no pidió vivir, un tipo común que solo quería alimentar a su pez, llegar a tiempo al trabajo y tener una vida más o menos normal. Harrow, en respuesta, invoca a un nuevo chacal egipcio. La criatura los persigue con una violencia desmedida. Steven, paralizado por el miedo, sufre un ataque de pánico. Intenta resistir, pero el monstruo lo lanza por la ventana. En ese instante de desesperación, algo se activa. Steven invoca el traje, no el de Moon Knight, sino su versión del traje, un elegante conjunto blanco, con corbata y todo. Mark lo observa desde el espejo, perplejo, y le pregunta qué hizo. Steven, aún en medio del caos, se da el lujo de bromear. «Se me ve bastante bien, ¿no?». El chacal lo domina. Steven, superado, finalmente cede el control a Mark, y una vez más, Mark, como Moon Knight, toma el mando, derrota a la criatura y salva la situación. Pero esta vez hay algo distinto. Mark no está dispuesto a seguir compartiendo. Le dice a Steven que a partir de ahora él va a controlar el cuerpo. Steven, dolido, le grita que eso no es justo, que él también existe, que él también tiene una vida. Mark, frustrado, le revela algo clave. Antes había una barrera entre ambos, pero se rompió. Y con eso la discusión se vuelve más violenta. Mark, en un arrebato de ira, destruye el espejo donde Steven solía hablarle, una metáfora perfecta de lo que está ocurriendo en su interior. La identidad está colapsando, el equilibrio se rompe y el caos toma el control. Mientras tanto, Harrow encuentra el escarabajo y se lanza hacia su verdadero objetivo, liberar a Amit. Khonshu observa a Mark y le lanza una advertencia disfrazada de misión: «Vamos tras Harrow, esta es tu última tarea», o tal vez no. ¿Por qué si Mark abandona el manto, el siguiente avatar podría ser Layla? Así, Mark queda atrapado en una jaula invisible, la de una deuda eterna con un dios manipulador, un pasado violento que no logra redimir y una identidad quebrada que clama por existir. La búsqueda del escarabajo los lleva directamente a Egipto, el corazón del conflicto. Allí, Mark persigue a un grupo de mercenarios que podrían tener información clave sobre Harrow, pero cuando alcanzan a uno de los testigos, ya es demasiado tarde, lo asesinaron. En medio del estrés del combate, Steven, abrumado por el caos, retoma el control del cuerpo. Confundido y pacifista, detiene la pelea, pero sin quererlo, deja escapar a los responsables. Mark, furioso, recupera el control, pero algo inquietante ocurre. Los mercenarios que habían escapado aparecen asesinados poco después. Y ni Mark ni Steven tienen recuerdos de haberlo hecho. ¿Acaso hay alguien más dentro de su mente? ¿Una tercera identidad? Mark intenta interrogar al último sobreviviente, pero el joven temeroso prefiere suicidarse antes que hablar. Este silencio, lleno de secretos y miedos, lleva a Khonshu a tomar una decisión desesperada: invocar al
Consejo de la Eneada, una especie de tribunal cósmico compuesto por los avatares de los antiguos dioses egipcios. Allí, frente al juicio de los dioses, Mark expone el plan de Harrow, pero el mismo Harrow es convocado y con su tono calmo y su discurso seductor da vuelta a la situación. Declara que Khonshu está manipulando a un hombre enfermo para cumplir su venganza y con solo unas palabras pone a todos en su contra. Entonces llega el momento más difícil para Mark, confesar que tiene un trastorno disociativo de identidad. Lo dice con voz temblorosa, sabiendo que su verdad puede costarle credibilidad, y lo hace, pero el consejo no lo escucha realmente. Cierran la sesión y le advierten a Khonshu que si vuelve a interferir será castigado. Harrow queda libre para seguir su plan. La frustración y la impotencia crecen. Mark se queda sin aliados. Es entonces cuando reaparece Layla en Egipto. Juntos, con la poca información que tienen, intentan localizar un antiguo mapa estelar que los guiará a la excavación donde Harrow, ahora sin obstáculos, busca liberar a Ammit. Mark y Layla continúan su viaje en silencio, pero el peso del pasado los alcanza. Hablan finalmente sobre el divorcio. Mark le confiesa que la alejó por su seguridad, no por falta de amor. Ella, herida, escucha pero no lo perdona del todo. El dolor compartido queda suspendido cuando localizan una colección clandestina perteneciente a un excéntrico millonario viejo conocido de Layla, donde podrían encontrar un mapa estelar que los lleve a la tumba de Ammit. Sin embargo, Harrow aparece. Con su calma venenosa, logra desestabilizar a Layla recordándole la muerte de su padre y sugiriendo que Mark le oculta algo importante. Luego destruye toda la evidencia frente a ellos. Layla, aún así, rescata un trozo del mapa antes de huir. Mark, furioso, invoca el traje de Moon Knight y enfrenta con violencia a los mercenarios que intentan impedir su escape. Una vez a salvo, intentan descifrar el fragmento, pero está escrito en coordenadas astronómicas antiguas. Layla le dice a Mark que debería dejar que Steven lo haga. Él entiende estas cosas, aunque a regañadientes Mark accede y cede el cuerpo. Steven toma el control y con su calidez innata transforma la tensión en cercanía. Layla comienza a ver en él una versión más amable y honesta de alguien que creyó conocer. La conexión entre ellos empieza a crecer silenciosamente. Para que el mapa funcione, necesitan ver el cielo tal como era hace miles de años. Khonshu interviene, le dice a Steven que puede manipular el cielo, que recuerda cada noche con nostalgia, pero que hacerlo tendrá un precio. Advierte: si haces esto, no habrá vuelta atrás. Dile a Mark que me libere. Steven acepta. Khonshu y Steven giran el cielo nocturno frente a todo Egipto. Una danza cósmica imposible, una memoria visual de una noche olvidada por la historia. Y mientras el mundo mira asombrado, la Eneada ejecuta su sentencia. Aprisionan a Khonshu en piedra, sellándolo como lo han hecho antes con otros dioses caídos en desgracia. El peso de todo cae de nuevo sobre Mark, o Steven, o ambos. Tras la encarcelación de Khonshu por la Eneada, Arthur Harrow se queda a solas con la estatuilla del dios lunar. En un momento de aparente intimidad, Harrow se dirige al Ushabti de Khonshu y le confiesa que disfrutó infligiendo dolor en su nombre, considerándolo su mayor pecado. Agradece que Khonshu haya quebrantado su espíritu, ya que eso le permitió lograr lo que el dios no pudo. Este intercambio revela la complejidad de la relación entre Harrow y Khonshu. Harrow, como exavatar de Khonshu, reconoce que fue moldeado por el sufrimiento impuesto por el dios. Sin embargo, en lugar de buscar redención o liberación, Harrow abraza su transformación viéndola como una fortaleza que le permite perseguir su propia visión de justicia a través de Ammit. Este momento destaca cómo el abuso y la manipulación pueden distorsionar la percepción de uno mismo y de la moralidad. Harrow internaliza su dolor y lo convierte en una justificación para sus acciones extremas, creyendo que su sufrimiento le otorga autoridad moral para juzgar a otros. Esta dinámica refleja cómo las víctimas de abuso pueden en algunos casos adoptar comportamientos similares a los de sus agresores, perpetuando un ciclo de violencia y control. Además, la escena subraya la naturaleza manipuladora de Khonshu, quien utiliza a sus avatares como instrumentos de su voluntad, sin considerar las consecuencias emocionales o psicológicas para ellos.
Steven y Layla logran localizar la tumba de Amit, que resulta ser también la tumba perdida de Alejandro Magno, quien fue el último avatar de la diosa. Dentro de la tumba enfrentan peligros sobrenaturales, como sacerdotes egipcios no muertos que protegen el lugar. En un momento Steven y Layla se besan, lo que evidencia la creciente conexión entre ellos y genera tensión con Mark. Steven, sin embargo, le revela a Layla que Mark se alejó de ella para protegerla de Khonshu, quien podría tomarla como su próxima avatar. Esta revelación profundiza el conflicto entre las personalidades y complica aún más la dinámica entre los tres. Al avanzar en la tumba, descubren que el Ushepti de Amit está oculto dentro del cuerpo momificado de Alejandro Magno. Steven, con cierta aprensión, introduce su mano en la boca del cadáver para extraer la estatuilla, mostrando tanto su determinación como su creciente involucramiento en la misión. Layla, separada momentáneamente de Steven, se encuentra cara a cara con Harrow, quien con su habitual tono manipulador le insinúa que su padre fue asesinado por Mark. Esta revelación la sacude emocionalmente y siembra una duda devastadora. Más tarde, cuando se reúne con Steven, quien celebraba con entusiasmo haber encontrado el Ushepti de Amit dentro de la tumba de Alejandro Magno, Layla, llena de ira y confusión, lo confronta. El impacto emocional es tal que Steven cede el cuerpo a Mark, quien entiende de inmediato la tensión y quiere huir, pero Layla lo detiene, exige respuestas. No hay tiempo. Harrow interrumpe la confrontación y le arrebata el Ushepti. Sin piedad, le dispara 2 veces a Mark, dejándolo aparentemente sin vida en las aguas subterráneas de la tumba. No todos están destinados a ser salvados, sentencia Harrow, justificando el asesinato como parte de su retorcida cruzada. Layla, escondida, observa impotente cómo el enemigo se lleva el Ushepti y cómo el cuerpo de Mark se hunde, inerte, bajo la fría oscuridad egipcia. Mark despierta en lo que parece ser un manicomio. Todo es blanco, clínico, desorientador. Está atado a una silla de ruedas, apenas puede moverse. A su alrededor ve rostros familiares en roles completamente distintos. Layla es una paciente, su amigo, el hombre estatua también. Incluso su jefa de la tienda aparece. En sus manos sostiene una figura de acción de Moon Knight, mientras en un viejo televisor pasan una película sobre un aventurero británico llamado Steven Grant. Todo parece distorsionado. Mark no puede hablar con claridad, está sedado, confuso y pronto es llevado con su supuesto terapeuta, Arthur Harrow. Este, con un tono condescendiente, le sugiere que está teniendo episodios disociativos severos y que todo lo que ha vivido recientemente con Shu, los chacales, podría haber sido producto de su mente influenciada por la película que tanto le gustaba de niño. Mark se desespera, siente que está perdiendo el control de su realidad, logra escapar por los pasillos del lugar donde nada parece tener sentido. En una sala encuentra un sarcófago egipcio. Al abrirlo, aparece Steven físicamente. Ambos se miran, se tocan, se abrazan. Son 2 personas distintas, 2 fragmentos de la misma mente, ahora coexistiendo en forma corporal. Caminan juntos, sin respuestas, hasta encontrar otro sarcófago aún más agitado que deciden no abrir. En ese momento, una gran figura aparece, una diosa con forma de hipopótamo, Taweret, que les sonríe y les dice un amigable hola. Ambos gritan aterrados. Taweret les revela la dura verdad: están muertos, o al menos muriéndose. Lo que están experimentando es una travesía espiritual para definir su destino final. Si logran equilibrar la balanza de sus corazones, podrán ingresar al campo de los juncos, el más allá egipcio. Si no lo hacen, sus almas serán condenadas al inframundo, petrificadas por la eternidad. Al observar que sus almas están desequilibradas, Taweret les insiste en que deben ser completamente sinceros entre ellos sin ocultarse nada. Steven está dispuesto, pero Mark se rehúsa. Algo dentro de él está bloqueado, sellado con dolor y vergüenza. Parte de su vida fue enterrada voluntariamente en el olvido. No quiere remover esas memorias. Sin embargo, el barco en el que viajan, una mezcla entre manicomio y navío espiritual, los arrastra por distintos recuerdos. En una sala sombría ven a todas las personas asesinadas por Mark a lo largo de los años, mostrando que pese a todo, él carga con el peso emocional de cada muerte que cometió bajo las órdenes de Khonshu. Entre esas figuras aparece un niño pequeño distinto a los demás.
Steven, curioso, lo sigue, pese a las advertencias de Mark. Así es transportado a un recuerdo lejano. Una tarde soleada, un asado familiar, dos niños, Mark y su hermano menor, piden permiso a sus padres para ir a jugar a una cueva cercana. Los padres aceptan, aunque les piden que se cuiden porque hay tormenta en camino. Ese instante, que parece inocente, marca el inicio del trauma que Mark tanto desea enterrar. Steven presencia cómo los dos niños, Mark y su hermano menor, quedan atrapados en la cueva debido a una tormenta repentina. Mark intenta desesperadamente salvar a su hermano, pero lamentablemente no lo logra. Este trágico evento lo marca profundamente. Posteriormente, Steven es transportado a otro recuerdo, el funeral del hermano de Mark. Allí, en medio de la ceremonia, la madre de Mark, consumida por el dolor, lo culpa abiertamente por la muerte de su hijo menor. Este acto de culpar a Mark refleja una externalización de su propio sufrimiento, una forma de canalizar su duelo hacia alguien más cercano. En lugar de recibir apoyo y comprensión, Mark enfrenta la ira y el rechazo de su madre, lo que contribuye a la formación de traumas profundos y duraderos. Este tipo de dinámicas familiares, donde el dolor se convierte en acusación, pueden tener consecuencias devastadoras en el desarrollo emocional y psicológico de un niño. Este pasaje marca un punto crucial en la exploración del trauma y el abuso sistemático en la vida de Mark Spector. Cada año esa culpa era reafirmada. Para un niño en desarrollo, recibir ese castigo emocional durante tanto tiempo termina por quebrar su sentido de identidad y de valor personal. Ese abandono y maltrato continuo son el terreno fértil para la aparición de un trastorno disociativo de la personalidad. El momento en el que Steven intenta entrar al cuarto y Mark lo detiene simboliza un punto de quiebre, lo más oscuro, lo que Mark ha bloqueado incluso para sí mismo. Es el núcleo del dolor. En cambio, la memoria los traslada a otro momento definitorio, el encuentro con Khonshu. Después de ser diagnosticado con TED y ser expulsado del ejército, el único sistema estructurado que le ofrecía contención y propósito, Mark queda a la deriva, emocionalmente vulnerable. Sirviendo como mercenario para Bushman, es testigo de una matanza y termina gravemente herido en el desierto. En ese estado de desesperación, encuentra un templo de Khonshu, el dios egipcio de la luna, quien le ofrece una aparente salvación, pero a un costo altísimo. Khonshu representa otra forma de abuso, uno psicológico. Este dios no elige a Mark por su fortaleza, sino precisamente por su fragilidad. Su mente fragmentada y su dolor emocional lo hacen extremadamente moldeable. Khonshu lo manipula presentándose como su salvador, pero en realidad lo convierte en una herramienta, explotando su sentido de culpa y necesidad de redención. La frase "tu mente rota me resulta fascinante" revela una relación tóxica y unilateral. No lo elige para sanarlo, sino para usarlo. Este es un ejemplo claro de grooming. Khonshu identifica a alguien psicológicamente dañado, lo aísla, le da un propósito falso y lo mantiene atrapado bajo una lógica de deuda eterna. Mark no se siente un héroe, sino un prisionero de sus errores y de su necesidad de enmendar un pasado que nunca debió cargar. Esta dinámica perpetúa su sufrimiento, reforzando la idea de que solo es valioso si sirve, si pelea, si castiga, nunca si simplemente es. En síntesis, el abuso de Khonshu es un eco cósmico del abuso materno de Mark. Ambas figuras autoritarias se aprovechan de su vulnerabilidad, lo manipulan emocionalmente y lo atan a una identidad que él nunca eligió. Cabe destacar que en esta matanza recientemente mencionada fue en la que murió el papá de Layla. Luego de revivir los eventos más oscuros de su vida, Mark finalmente le permite a Steven ver lo que sucedió aquella tarde en su habitación de la infancia. El recuerdo es devastador. Vemos al pequeño Mark encerrarse en su cuarto mientras su madre, completamente alcoholizada, le grita con odio. El niño se tapa los oídos desesperadamente y comienza a repetirse una y otra vez: "No es mi mamá". Es en ese instante cuando su mente, incapaz de soportar tanto dolor, se fragmenta. Ahí nace Steven, una nueva identidad inocente diseñada para sobrevivir al abuso que estaba por venir. Steven ve con horror cómo esa misma noche su madre toma un cinturón y comienza a golpear al niño. Mark lo aleja de la escena para protegerlo, pero el daño ya está hecho. Steven ahora entiende que él no fue real desde el comienzo, que fue creado para sobrellevar eso. Atónito, se niega a creerlo. Asegura que su madre era dulce, que hablaba con ella todos los días, pero Mark lo confronta. "No, Steven, eso nunca pasó. Tu madre nos golpeaba. Fuiste creado para soportar ese dolor". Steven no puede asimilarlo, hasta que aparece nuevamente el terapeuta Harrow, quien le dice que su madre está muerta.
Ese momento lo cambia todo. Steven, que hasta entonces vivía en una ilusión, comienza a aceptar la verdad. Su madre lo maltrataba, su infancia fue un infierno y su existencia es producto de un trauma brutal. Solo entonces, con esa dolorosa revelación, la balanza comienza a equilibrarse. El proceso es desgarrador, pero necesario, porque para sanar, primero hay que enfrentar la verdad por más cruda que sea. Este proceso es típico en casos de trastorno disociativo de la identidad. La mente fragmenta la conciencia como una forma extrema de afrontamiento frente a un trauma insoportable, especialmente si ocurre de forma reiterada en la infancia, cuando aún no se cuenta con las herramientas para elaborar el dolor. El hecho de que Mark aleje a Steven del recuerdo del castigo físico muestra cómo incluso en su disociación, Mark ahora intenta proteger a Steven del sufrimiento, pero este escudo emocional comienza a romperse cuando Steven se ve enfrentado a la verdad. Su madre ya está muerta, y nunca fue quien él pensaba. Esta disonancia entre la realidad y la ilusión que Steven creó empieza a colapsar. La aparición del terapeuta Harrow en este punto sirve como puente para que Steven lo acepte, no desde el castigo, sino desde la verdad. No puede sanar si no ve lo que realmente ocurrió. La aceptación de esta dolorosa verdad, que fue creado para soportar el abuso, que su madre no era buena y que está muerta, permite que la balanza finalmente comience a equilibrarse. Steven, por primera vez, se reconcilia con su origen y deja de vivir en la negación. Este es el paso necesario para la integración de su identidad. Aunque el proceso está lejos de terminar, este acto de reconocimiento y verdad es lo que comienza a restaurar el equilibrio interno de una mente partida por el dolor. Hasta este punto de la serie queda claro que el núcleo del trastorno de identidad disociativo de Mark Spector tiene sus raíces en la infancia, específicamente en un trauma profundamente doloroso, la muerte accidental de su hermano menor y la posterior reacción de su madre. La muerte del hermano fue un evento traumático en sí mismo, especialmente porque Mark lo presenció, intentó salvarlo y falló. Esa impotencia se convirtió rápidamente en culpa. Sin embargo, el golpe más duro llegó con la actitud de su madre, quien, incapaz de procesar su propio duelo, volcó su dolor hacia Mark culpándolo directamente. Le gritó en el funeral que todo fue su culpa, rompiendo el vínculo maternal protector que un niño necesita desesperadamente en momentos de pérdida. En lugar de consuelo, recibió rechazo, luego recibió violencia física. En resumen, hasta este punto la serie ha construido de manera inteligente y emocionalmente cruda cómo el duelo mal manejado, el trauma infantil y el abuso familiar pueden sembrar las bases de un trastorno psicológico severo. La mente de Mark crea un laberinto para sobrevivir, pero tarde o temprano todo laberinto debe ser recorrido para encontrar la salida. En el tramo final de este doloroso viaje interior, Mark y Steven reviven un último recuerdo, el funeral de su madre. Mark, completamente devastado y alcoholizado, se queda parado en la puerta del funeral. No puede decidir si entrar o no a la ceremonia. Dice que no quiere darle el gusto a su madre, pero en el fondo lo único que desea es verla una vez más. La contradicción entre el odio y el amor, el trauma y el duelo lo rompe por dentro. Termina cayendo de rodillas en la vereda, llorando con un dolor tan profundo que atraviesa la pantalla. Y es ahí, en medio de esa crisis emocional, cuando ocurre algo importante. Steven aparece por primera vez en mucho tiempo. Se manifiesta en el cuerpo sin entender absolutamente nada. Toma el teléfono y comienza a hablar con su madre, pero ese teléfono nunca marcó a nadie. Ella ya no estaba viva. Ese recuerdo sucedió apenas unas semanas antes de los eventos que vimos en la serie. Fue exactamente ese momento de máximo quiebre emocional cuando la delgada barrera entre Mark y Steven finalmente se rompió. Esto representa el colapso definitivo del sistema de defensa de Mark. Su mente, que durante años logró compartimentar el trauma, ya no puede sostener el equilibrio. La muerte de su madre fue la última grieta en una estructura interna rota desde la infancia. A partir de ahí, todo lo que conocíamos como la vida de Mark se empezó a mezclar con la de Steven, desencadenando el conflicto principal de toda la serie. Luego de revivir los momentos más oscuros de su infancia y el dolor de perder a su madre, Steven finalmente comprende la raíz del trauma de Mark. Lo mira a los ojos y le dice algo que él nunca pudo decirse a sí mismo: nada de esto fue tu culpa, solo eras un niño. Esa frase tan simple pero tan poderosa logra algo que ni todos los años de represión ni la violencia pudieron hacer: brindarle a Mark un atisbo de paz. Por primera vez, alguien, aunque sea una parte de sí mismo, lo perdona. La balanza del alma comienza a estabilizarse, pero ya es tarde. El viaje está llegando a su fin y aún no están completamente equilibrados.
De repente son atacados por figuras espectrales, representaciones de todas las personas que Mark asesinó a lo largo de su vida, como el avatar de Khonshu. Mientras Mark está por ser arrastrado por esas sombras del pasado, Steven actúa sin pensar, lo empuja para salvarlo, y queda atrapado él. Su cuerpo comienza a endurecerse, a petrificarse lentamente en ese desierto del Duat, convertido en estatua de arena. El sacrificio de Steven es lo que finalmente equilibra la balanza, y como recompensa, Mark es recibido en el campo de los juncos, el paraíso egipcio. Es un lugar de paz, luz y tranquilidad, pero él no está conforme, no puede seguir sin su otra mitad, porque ahora entiende que no es solo el protector de Steven también lo salvó a él. Harrow y sus fanáticos finalmente logran liberar a Amit, la diosa egipcia del juicio. Sin embargo, en una vuelta interesante, Amit le dice a Harrow que pese a haber sido su instrumento, él mismo no es digno de redención por el daño que ha causado. Aún así, lo acepta como su nuevo avatar, lo que revela una contradicción clásica en figuras autoritarias. Predican justicia, pero actúan según conveniencia. Esta escena también refleja un fenómeno psicológico conocido como la disonancia cognitiva, donde las acciones de Harrow entran en conflicto con los principios que supuestamente defiende. En el clímax de la batalla, tanto Harrow como Amit eliminan a la Eneada, el grupo de dioses egipcios, y uno de sus miembros revela a Layla, antes de morir, que la única forma de detener a Amit es atrapándola dentro de un cuerpo humano. Layla, en un acto de valentía, acepta convertirse en el avatar de Taweret. Mientras tanto, Mark, que había alcanzado el descanso eterno en el campo de los juncos, toma una decisión trascendental: regresar por Steven, su otra identidad. Este momento es profundamente simbólico desde la perspectiva del trastorno de identidad disociativo, ya que refleja una integración emocional, donde ambas identidades comienzan a reconocerse mutuamente no como obstáculos, sino como partes complementarias de un mismo ser. Juntos logran escapar del inframundo y revivir. Al final, Khonshu reaparece y les propone un trato. Esta sí será su última misión como sus avatares. Mark y Steven, con la ayuda de Layla y Khonshu, logran frustrar los planes de Harrow y Amit. En medio del combate final, la presión emocional y el estrés extremo provocan que Mark sufra un episodio disociativo. Cuando vuelve en sí, descubre que Harrow está en el suelo, gravemente herido con un hachazo en la frente. Él no recuerda haberlo hecho, y Steven le confirma que tampoco fue él. Este momento refuerza una constante a lo largo de la serie. Hay algo que actúa en situaciones extremas. Con Harrow derrotado, lo utilizan como recipiente humano para encerrar a Amit, cumpliendo así el requisito de contenerla. Sin embargo, Harrow queda con daño cerebral y es finalmente internado en un asilo. Por su parte, Mark y Steven parecen haberse liberado del control de Khonshu, dando un cierre a la relación con la deidad que durante toda la serie fue ambigua, oscilando entre protector y manipulador. Sin embargo, el final no es del todo claro. Mark tiene una última visión del hospital psiquiátrico, donde Harrow aparece como su terapeuta y le dice que todavía hay muchas cosas que resolver. La aparición de sangre en los pies de este Harrow, un detalle perturbador que Steven y Mark no logran comprender del todo. Aunque hayan ganado una batalla externa, el verdadero trabajo psicológico, la reconciliación entre las distintas partes de su identidad, está lejos de haber terminado. La escena post-créditos nos lleva de vuelta al asilo, donde vemos a una misteriosa figura sacar a Harrow de su habitación y meterlo con violencia en una limusina. Allí lo espera Khonshu, relajado y vestido con un traje, revelando que aunque liberó a Mark y Steven, ellos aún no comprenden cuán fracturados están realmente. Es entonces cuando nos presenta a Jake Lockley, la tercera personalidad de Mark y sin duda la más agresiva. Sin titubeos, Jake le dispara a Harrow, dando un cierre brutal y definitivo a la historia, o al menos a esta etapa. Y hasta acá llegamos con Moon Knight. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, comentar qué les pareció la serie y sus teorías sobre Jake Lockley. Suscríbanse para no perderse más contenido, análisis de personajes y todo lo que se viene.